Comentario 1 Corintios capítulo 3. En los capítulos 3 y 4 Pablo analiza el ministerio del Evangelio. Nos dice lo que es un ministro del Evangelio y lo que hace y cómo la iglesia debe mirarlo a él y a su obra. Es triste que tenemos tales extremos hoy. Algunas iglesias dignifican a sus ministros, en tanto que otros los desprecian y no quieren respetarlos. En estos dos capítulos Pablo muestra 6 cuadros de los siervos de Cristo, 3 en el capítulo 3 y 3 en el capítulo 4. Un siervo para los demás, versículo 1 al 5. La palabra servidores aquí es la misma para diácono y significa un siervo. Durante 18 meses Pablo fue el siervo de Cristo en Corinto, alimentando a la gente con la palabra, disciplinándola, animándola y ayudándolos a ganar a otros. Si había problemas en la iglesia, fue porque eran niños en Cristo y no podían recibir la vianda sólida de la palabra, las verdades y doctrinas más profundas de las Escrituras. Respecto al ministerio celestial de Cristo como sumo sacerdote, tenía que alimentarlos con leche. Discutían como niños pequeños y se dividían en grupos. Lea Santiago capítulo 3 versículo 13 al 18 y capítulo 4 versículo 1 al 17 para ver el por qué hay guerras y divisiones en la iglesia. El verdadero pastor debe ser un siervo y estar dispuesto a poner a Cristo primero, a los demás en segundo lugar y a sí mismo en último. Eso no siempre es fácil. Debemos orar por nuestros líderes espirituales para que Dios les dé gracia y fortaleza al ser siervos de otros. Un sembrador de la semilla del Evangelio. Versículos 6 al 9. Pablo ahora cambia la imagen. Deja a la familia y toma la de un campo. Describe al ministro como un agricultor. La semilla es la palabra de Dios. Note la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Y los corazones de las personas son los diferentes tipos de terrenos. La iglesia local es un huerto espiritual, donde el pastor actúa como el agricultor. Nótese en el versículo 9, dice: vosotros sois labranza, huerto de Dios. En cualquier hacienda se necesitan muchos obreros diferentes. Uno prepara el terreno, otro planta la semilla, un tercero deshierva y un cuarto cosecha. Pero todos tienen parte en la cosecha y cada uno recibe su paga. Qué insensato que ustedes comparen a un trabajador con otro, dice Pablo. Todos trabajamos unidos. Yo planté la semilla al fundar la iglesia en Corinto. Apolos vino luego y la regó con su predicación y ministerio, pero solamente Dios puede dar la cosecha, ni Apolos ni yo, mientras que este pasaje enseña que habrá un juicio de las obras de los creyentes en el tribunal de Cristo. La aplicación básica es a los obreros y pastores de las iglesias locales. A la iglesia local se le compara con un edificio o un templo, y el pastor es un constructor cuya responsabilidad es mantener los materiales en el templo de la mejor manera posible. Pablo era el constructor que Dios usó para colocar el cimiento en Corinto, y ese fundamento era Cristo. Luego vino Apolos, quien edificó sobre ese fundamento. Pero cada uno debe fijarse cómo construye en sí mismo. En la advertencia de Pablo, luego describe 3 clases de obreros cristianos. El constructor, versículo 14, el primer obrero usa materiales duraderos.
oro, plata, piedras preciosas y unas cosas baratas, sin brillo del mundo, madera y hojarasca. Este constructor procura honrar a Cristo, empeñado en conseguir calidad que glorifique a Cristo y no cantidad que gane la alabanza de los hombres. Los constructores sabios usan la palabra, oran y dependen del Espíritu. Como resultado, su trabajo es duradero. Cuando el fuego prueba su obra, en gloria resistirá. El constructor mundano, versículo 15. El segundo constructor usa materiales que no pueden resistir la prueba. Este es el obrero cristiano que tiene prisa por reunir una multitud, pero no dedica el tiempo para edificar una iglesia. Los materiales proceden del mundo, madera, heno, hojarasca. Estos obreros no someten a prueba las profesiones de fe de las personas por medio de la palabra para ver si en verdad han nacido de nuevo. Simplemente las introducen en la iglesia y se regocijan de las grandes estadísticas. El obrero se salvará, pero no habrá recompensa. Como el obrero se salvará como por fuego. El destructor, versículo 17. Finalmente, el destructor no edifica a la iglesia, sino que la derriba. La palabra destruyere, en el versículo 17, significa precisamente eso. No se requiere ni talento ni inteligencia para derribar algo. Téngase presente que Pablo dice esto para enseñar a los cristianos corintios a que amen y respeten a sus pastores y que oren por ellos, debido a que tienen esta tremenda tarea de edificar la iglesia local para la gloria de Dios. El cristiano que es un seguidor del predicador está ayudando a construir con madera, heno, hojarasca. El miembro de la iglesia que ama la palabra obedece la enseñanza que el pastor da de la palabra y procura mantener el mejor nivel espiritual de su iglesia local al ayudar al pastor a construir con oro, plata y piedras preciosas. El tribunal de Cristo revelará que muchas iglesias grandes en realidad nunca tuvieron grandeza.